Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Escribe y Lea a través del canal educativo, donde abordamos la historia, el arte y la cultura universales de una manera singular, amena e interesante, donde todos ganamos en conocimiento. Para que así continúe la historia de nuestro espacio, contamos con un prestigioso panel de profesores universitarios integrado por el doctor Raúl Lombana, el doctor Félix Julio Alfonso López y el máster en Ciencias Históricas Dagoberto Rodríguez Abrantes. Profesores, bienvenidos, muy buenas noches. Ahora vamos a recordar el momento en que uno de nuestros panelistas realizara la pregunta de participación de la semana anterior que debieron responder a través de nuestra página de Facebook Escriba y Lea Cuba. Quiero que respondan quién es el autor de la frase célebre siguiente. No es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos mucho. Esa es una parte. Y la otra, ¿en qué famosa obra de este autor aparece esa frase? A continuación verán a la persona ganadora de este concurso. Yo les daré la respuesta correcta para aquellos que no han tenido acceso a ella. Bueno, la respuesta correcta a la frase en cuestión era la siguiente. Fue el filósofo estoico romano Lucio Annio Séneca y aparece en su ensayo sobre la brevedad de la vida. Esta era la respuesta correcta. De inmediato vamos a entrar ya en el plato fuerte de Escribe y Lea, los temas que tienen a bien enviarnos nuestros colaboradores para que sean determinados en el programa. Este primer tema, como es habitual, tiene una información adelantada en pantalla para que le ayude en su indagación personal y es una colaboración de Mercedes López Arría, del reparto Hermanos Cruz en la ciudad de Pinar del Río. Y trae como objetivo determinar un personaje célebre. Profesores, doy la palabra a el doctor Lombana, que inicia la ronda de preguntas. Buenas noches, mi amigo. Buenas noches. Personaje célebre, real. Real. Un hombre. No es un hombre. Empezamos muy bien entonces. Exactamente. Este personaje célebre es una mujer de nuestra era. De nuestra era. De algún momento posterior a la Edad Antigua. Muy bien. A la Edad Media. Correcto. A la Revolución Francesa. Así es. De los siglos XIX, XX o XXI. De 2 siglos de lo que usted acaba de mencionar. 20 y 21. 20 y 21. Esta mujer alcanza su celebridad en el campo de la cultura. Sí. Es una intelectual. Una intelectual. Una creadora. Sí. En alguna de las artes o de las letras o de las ciencias. Ajá. Podemos considerar una literata. Una literata. Una escritora. Sí. ¿Es americana? No. ¿Pertenece al continente euroasiático? Euroasiático. ¿Es una europea? Europea. ¿De la Europa continental, Ramón? Correcto. ¿De algún país con costa? Tiene costas. ¿Costa mediterránea? Sí. ¿Un país peninsular? Tiene su ubicación en una península. Entonces imagino que no sea de los tradicionales países peninsulares. No, eso usted lo va a No. determinar. Ya. Bueno, vamos a seguir la... ¿España o Italia? De uno de ellos. ¿Italia? No. Una española que ya sabemos que es, Ramón, escritora. Escritora. Y que tenemos ubicada ya en el 20 y siglo 21. 20 y 21. Correcto. Parte importante de su obra está también en la segunda mitad del siglo. Así es. Escritora de trabajos en prosa. En prosa, sí. Podemos excluir el género, o sea, en géneros de ficción. Estoy pensando en novela, cuento. Muy bien. Es una escritora de novelas, cuentos, relatos. Así es. Entre sus géneros pues está la novela. La novela, sí. Importante, Ramón, reconocida. Sí, cómo no. Premiada. También premiada. Cuando hablamos de esta etapa histórica, de esta etapa de la historia de la literatura, tenemos que pensar en eso también. Sí, sí. En España, En España, su obra es conocida dentro y fuera de España. muy conocida. Es una personalidad entonces. Este personaje es reconocido en su propio país. Reconocido. Reconocido, disculpe la insistencia, pero con premios importantes. Tiene premios importantes. Dentro de esos premios importantes se incluye uno de estos tres, al menos uno de estos tres que le voy a decir, o sea, lo tiene la autora. O el premio Príncipe o Princesa de Asturias, el premio Cervantes, o el famoso premio Nadal, que se da en España por... Los tiene. ¿Tiene el premio Cervantes? Tiene premio Cervantes. Yo le voy a decir 2 nombres. Francamente no recuerdo si la segunda lo tiene, pero sí sé que la primera tiene el premio Cervantes. Es o Ana María Matute o Almudena Grandes. Usted va a escoger. Bueno, le voy a decir la que estoy seguro que lo tiene. Es Ana María Matute. Ana María Matute. Yo no he podido leer toda su obra, no conozco toda su obra, la conozco por referencia y he tenido el placer de leer algunas de sus novelas. Por ejemplo, Los soldados lloran de noche, es un texto que me marcó particularmente.
Esta es una escritora catalana que viene de un origen pequeño burgués catalán, pero que le tocó vivir. Yo creo que ella nació en los años 20, 1900, porque ella murió en el siglo XXI, como usted decía. Murió en el 14, nació en el 25. Ajá, le iba a decir, duró muchos años, pero ella vivió la guerra civil. Ella, su niñez, según varias entrevistas donde conocí estos datos, ella estuvo muy marcada por dos cosas. La guerra, lo que vio en la guerra civil, porque vio la guerra civil siendo niña y de pronto su inocencia se vio interrumpida por todos los traumas de esa guerra. La presenció. Y lo otro es una enfermedad familiar o una enfermedad propia que ella tuvo, que la llevó a salir de Barcelona, de Madrid, de las grandes ciudades y conocer el campo, creo que con sus abuelos. Y ese mundo del campo le abrió a ella, la hizo recrearse en una realidad en la que ella podía enajenarse de todos esos traumas que de niña vio. Y ya siendo adolescente, escribió sus primeras novelas, sus primeros cuentos, pero el franquismo la censuró. Yo no recuerdo el título, Ramón, quizás usted lo tenga por ahí o mis compañeros lo puedan decir, pero ella tiene un famoso libro que fue muy premiado después, pero que ella lo tuvo, que se llama, me acuerdo que se llama Esta Tierra Nuestra, creo. Es el segundo nombre que tiene, porque con el primer nombre que ella le dio, no la dejaron publicarlo por el tema del franquismo. O sea, ella fue muy marcada por el franquismo. Tuvo un matrimonio muy complejo por las leyes franquistas también, que estuvo tiempo sin ver a su hijo, un divorcio muy complicado que tuvo. En fin, ella es un símbolo del feminismo también, de las luchas por la emancipación de la mujer, una mujer muy, muy sufrida, muy marcada, pero que nunca dejó de escribir y que tiene obras magníficas. Sus novelas están marcadas por esto de la guerra civil, pero sobre todo hay una idea constante. Y es esa inocencia interrumpida, esa inocencia de empezar a descubrir el mundo con la belleza de un niño y de pronto estar ante los traumas de la guerra y de un sistema como fue el régimen franquista. Y es precisamente por eso, porque los temas fundamentales de su literatura son los niños. Siempre están los niños. Sí, algunos de sus premios son en literatura juvenil. Exactamente. Y aunque no sea literatura juvenil, en sus novelas para adultos también está ese mundo de los niños, que era algo que los escritores anteriores no tenían en cuenta. Estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Lombana, por haberlo determinado. Nosotros ahora vamos a conocer más de literatura, una novedad literaria que prepara cada semana para nuestro programa el licenciado Fernando Rodríguez Sosa. Una vez que haya terminado, regresaremos para el tema intermedio. No pierdan la posibilidad de aumentar su caudal cultural con Escriba y Lea. Buenas noches. El libro que esta noche les comento cuenta la historia de una familia pequeño burguesa, los Perdomo, en las primeras décadas del siglo XX cubano. Me refiero a la novela El pan dormido, de José Soler Puig, que aparece por la editorial Oriente del Instituto Cubano del Libro en la colección Biblioteca del Pueblo. Publicada por vez primera en 1975, esta narración, en palabras de la escritora Aida Bar, en el prólogo que acompaña esta edición, se encarga de ofrecer a los lectores una narración marcada por el aporte de la oralidad, por el vuelo de la imaginación y por el acendrado trabajo del orfebre literario. De formación autodidacta, además de narrador, guionista de radio, José Soler Puig, quien nace en Santiago de Cuba en 1916 y fallece en esa propia ciudad en 1996, recibió el Premio Nacional de Literatura por el conjunto de su producción literaria. Su primer libro, publicado en 1960, la novela Bertillón 166, recibe el Premio Literario Casa de las Américas en la primera convocatoria de este certamen. Otras novelas como El año de enero, El derrumbe, Un mundo de cosas, El nudo y una mujer integran su bibliografía. Una bibliografía en que se destaca, sobresale El pan dormido. Y vuelvo a las palabras de Aida Bar, la más importante narración publicada en los años 70 del siglo XX dentro de lo que se ha llamado la novela de la Revolución Cubana y un texto de los más significativos de la historia de la literatura cubana de todos los tiempos. Les recomiendo la lectura, el disfrute de la novela El pan dormido de José Soler Puig, que aparece por la editorial Oriente del Instituto Cubano del Libro
en la colección Biblioteca del Pueblo. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. Estamos de vuelta para iniciar el tema intermedio en escribilidad, que será tan interesante como el anterior. En este caso tiene la categoría de lugar célebre y ha sido remitido por Dayamí Moreno, residente en la Coloma Pinar del Río también. Es la provincia que está destacada hoy en nuestro programa con colaboradores y no tiene información en pantalla. Es la diferencia con el resto de los temas de escribilidad. En este caso inicia la ronda de preguntas el doctor Félix Julio Alfonso López. Es un lugar célebre real. Real. Alcanza su celebridad en nuestra era. Correcto. En algún momento posterior a la Edad Antigua, Sí. a la Edad Media, También. a la Revolución Francesa. Muy bien. Entre los siglos XIX, XX y XXI. Ahí en esos momentos cronológicos que usted acaba de mencionar. O sea, estamos hablando de un lugar que alcanza su celebridad en una fecha relativamente reciente. Bueno, no tan reciente, pero tampoco es tan lejana. En términos históricos, reciente puede ser los últimos 200 años. que es Exactamente, claro. el siglo XIX hacia acá. Este lugar célebre está en América, En América. en la América Latina. América Latina. Insular. Sí. Cuba. Cuba. Y esa celebridad la alcanza por su condición de lugar natural. De lugar natural. Es curioso porque ya en el siglo XIX había muchos lugares en Cuba, por supuesto, conocidos, explorados. Por lo tanto, para que este lugar tenga celebridad, no debía ser conocido antes. Bueno, no, profesor, vamos a aclarar. Al ser un lugar geográfico, Ajá. de elementos geográficos con ciertas y determinadas características, ya en el siglo XIX este lugar. Sí, a eso me refiero. Pero es a partir del siglo XIX que el lugar se identifica Exacto, que obtiene una notoriedad. y obtiene notoriedad. Lo cual no quiere decir que no existiera antes. Existía. Evidentemente existía antes. Exacto. Probablemente desde la propia fundación de la isla. ¿Cómo no? Y quizá Porque mucho si estamos antes. buscando un lugar orográfico Ajá. o un lugar, fluvial o lo que sea, es un componente natural. Natural. Ya. Este es un lugar que de alguna manera está relacionado con la orografía, Exacto. con montañas, Sí, relieve en general. con relieve. Sí. Un relieve que tiene alguna característica, digamos, que lo distingue o lo hace sobresalir entre otras formaciones de su misma naturaleza. Sí. Tiene una característica, pudiéramos decir, vinculada a la forma, o sea, el tipo de montaña de que se trate. El tipo de montaña o de llanura. No hemos determinado. No hemos determinado, claro. Entonces no es una montaña, Como tal, no. no. Es más bien otro tipo de formación natural. Sí, exacto. Tiene relación, pero las montañas allí no son tan importantes. Es decir, descartamos cualquier tipo de cadena montañosa, Ajá. lugar donde haya habido algún tipo de formación rocosa incluso, ¿no? Que la hay, profesor. La hay. Ya, pero yo quisiera encontrar cuál es la singularidad de este lugar. Bueno, podría, y le sugiero humildemente, que trate de ubicar en la isla, que eso le ayudará también en el camino de la indagación. Evidentemente no es un lugar que esté ubicado en ninguna zona urbana, o sea, es un lugar que está ubicado en una zona rural. Rural, sí. Es decir, estamos buscando un lugar en el campo. Ujú. Este lugar puede estar asociado a algún tipo de oquedad dentro de las montañas, cueva, caverna. No. No, Puede ser una región un poco más amplia. Sí, más amplia, claro. Más amplia. Está en la parte occidental de Cuba. Correcto. Yo le voy a decir un lugar que estoy pensando a raíz de la respuesta que le dio al profesor. Yo estoy pensando en la península de Guanacavives. ¿Es la península? No, No es la península. no lo es. En el caso de la pregunta que hace Dago, por ejemplo, lo que no es aceptado es que no es ese el lugar. No es el lugar. Pero en cuanto a la dimensión con la que el profesor lo estaba viendo, sí puede ser. O sea, puede ser un lugar de esas dimensiones. Sí, puede ser. Es un conjunto. Es un conjunto, solo que él me preguntaba acerca de las montañas y las montañas allí no tienen esa, digamos, importancia.
no tienen esa importancia, no quiere decir que no las pueda haber Sí, alrededor. hay elevaciones. Lo que pasa es que no son lo más o lo único relevante. El paisaje compone todo eso. Es el paisaje, sobre todo, lo que más llama la atención del lugar. Exactamente, claro, como en todos Pero los a su lugares vez no hay geográficos. ninguna cadena, o sea, porque, a ver, excluimos Guanacavive. Guanacavive, que creo que los tres debemos haber pensado en ella. Pero yo estoy excluyendo ahora mismo, por ejemplo, la Sierra de los Órganos, la Sierra del Rosario, porque bien, son, muy sobre todo, a ver, son formaciones más amplias, relieves, como usted decía, más amplios, pero el corazón de la cosa es la cadena montañosa, ¿no? Puedo excluir eso. Puede excluir. Y estaría pensando redondamente en un lugar como Viñales, pero usted excluyó las cuevas. Cuevas no son. Y por tanto, Viñales no es. Para que exista este lugar tiene que haber montañas o tiene que haber elevaciones. Y no está excluido el elemento hidrográfico, el elemento acuoso. Claro que no. No está excluido, ¿verdad? Puede haber bastante agua, o ríos, o lagos en el lugar, Puede haberlo. pero como parte de un paisaje más amplio. Ya, este lugar es de su provincia, Ramón. Es de mi provincia. De su provincia. Bueno, pues yo estoy pensando Que es Matanza, por cierto. es la Ciénaga de Zapata. No es la Ciénaga de Zapata. Si hubiera sido Pinar del Río, yo hubiera pensado en el Valle de Viñales. Ah, sí. Pero si es Matanzas, voy a pensar que es el Valle del Yumurí. El Valle del Yumurí. Ese valle está íntimamente vinculado al curso de un río, el río Yumurí, que es uno de los ríos que desemboca en la bahía de Matanzas, pero que ha cavado a lo largo del valle un abra que tiene montañas y tiene también la llanura, una llanura muy fértil. El valle como tal. Exacto, el propio valle en sí mismo. Pero en el viaje en tren, que antiguamente se hacía desde La Habana hasta Matanzas, uno podía admirar el Valle del Yumurí, sobre todo en el tren que iba corriendo por el litoral de la costa norte, e iba viendo ese contraste entre el mar, la montaña y el valle, e integraba todo ese paisaje. Y yo le decía lo de la fertilidad, porque ahí hubo mucha hacienda y muchos ingenios y muchas plantaciones. Se consideraba que el Valle del Yumurí era uno de los grandes jardines de la isla de Cuba en el siglo XIX, donde se cultivaban, bueno, por supuesto la caña, pero también frutas, sobre todo había grandes piñales, cafetales, etc. Entonces era como una especie de jardín del Edén en esa zona que llamaba mucho la atención de los forasteros, de los viajeros que llegaban a Cuba y que siempre que venían a Matanzas tenían que visitar obligatoriamente el Valle del Yumurí y las cuevas de Bellamar, que era la otra gran atracción de ese lugar. Estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al profesor Félix Julio, y de inmediato vamos a recordarle que en los minutos finales tendremos una pregunta de participación formulada por uno de nuestros panelistas para que usted la responda a través de nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba. Entonces, demos paso a nuestro momento musical. La bella al nacer me ha copiado, yo morí en su cristal. Ese río el espejo donde ansío mi rostro por siempre recoger. Amor a la orilla de este río de oro, con tu flecha gris, con tu pared. Ven y verás como el río con sus aguas lo llora del Victoria.
puedo yo arreglar ven ya, que ardiente te espera la flor de tu llore. Entramos ya en el tercer y último tema de la noche aquí en Escribilea y tienen ustedes información parcial en pantalla para que puedan ayudarse en su indagación personal. Siempre combinamos a que usted haga el esfuerzo. Este tema ha sido remitido por Carlos Alberto Fumero Valdés, vecino del municipio Amancio Rodríguez, en la provincia de Las Tunas, y trae una frase célebre. Inicia en este caso la ronda de preguntas correspondiente el profesor Dagobert. Gracias, Ramón. Esta frase célebre es real. Real. Está escrita o pronunciada en nuestra era. Sí. En algún momento posterior a la antigua. Ajá. Posterior también a la Edad Media. Es correcto. Posterior a 1789. Sí, profesor. Es una frase de los siglos XIX, XX o XXI. De un siglo de los que acaba de mencionar. ¿Siglo XX? No, profesor, lo lamento. Profesor Lombana. Entonces siglo XIX. 19. Siglo XIX, euroasiático. No es euroasiático. Esta es una frase célebre pronunciada en América, En América. en la América Latina, Ajá. en la América Latina insular. No, Entonces América Latina continental. América Latina continental. Frase conocida. No quizás tan conocida, pero pienso que los O historiadores sí la está conocen. expresada o escrita por una figura importante. Exactamente. Conocida. Sí. De la historia latinoamericana. De la historia latinoamericana. Bueno, yo voy a pensar que pudiera ser una frase pronunciada o escrita por en medio o por alguna de las figuras del proceso emancipador ¿Está bien? independentista latinoamericano. Sí. Entonces es pronunciada por un prócer latinoamericano. Ajá. Un importante prócer. Un importante. Importante. Bolívar o San Martín. Uno de ellos. Es una frase de Bolívar. De Bolívar. Es una frase escrita. Una frase escrita. Una frase escrita. Yo le voy a decir una que a mí me gusta mucho. Y después mis compañeros podrán seguir indagando, porque con Bolívar pasa como con Martí o como Fidel Castro. Tiene Así es. muchas frases conocidas, célebres. Yo le voy a decir esta frase. La voy a parafrasear. Los Estados Unidos parecen llamados por la providencia a plagar de miseria el resto de América en nombre de la libertad. Bueno, esa frase es muy importante, pero no es. No es esa frase. No la que estamos buscando. El hecho de que no sea esta la frase no quiere decir que no haya otras, pero puedo pensar que está en esta otra área, en el área del pensamiento sobre la unidad. Exacto. Sí. No está en la Carta de Jamaica. No está en la Carta de Jamaica. Ni está en ninguno de los escritos que quedan de los grandes discursos posteriores de Bolívar, como por ejemplo el de Angostura, el de... Tampoco. Una pregunta, ¿es una frase anterior a la Carta de Jamaica? Es anterior. ¿Está en el decreto de guerra-muerte o está en algún tipo de carta que escribe Bolívar? Usted va a elegir en qué soporte está esta frase. Creo que me quedo con lo segundo. ¿Está escrita en una carta? Es una carta. Y es posible que esa frase esté escrita en una carta, pero sea sostenida después en el pensamiento Claro. durante la... Sí, por supuesto. Esta es una carta dirigida de Bolívar a algún otro personaje importante de la independencia Lo que es. él considera aliado. Lo es, lo es. La persona a la que le envía esta carta es confiable para él. Sí, es confiable. La carta se produce en un momento de dificultad para lograr la independencia de Venezuela o Nueva Granada. Exacto, claro. Esta frase tiene que ver con la unidad de las fuerzas para derrotar a las tropas realistas españolas. Sí. Quizá yo no la recuerdo literalmente, ¿no? Pero hay una frase de Bolívar muy bonita en una carta, creo que es a Rafael Urdaneta, no estoy seguro, que después la sostiene en varios, que dice algo así como la unión debe salvarnos como puede llevarnos, como lo contrario. O sea, sé que después de la coma dice lo contrario, pero la unión debe salvarnos como puede llevarnos al abismo, no tenerla, ¿no? Perdón que no me acuerde de la segunda parte ahora, porque es una frase que yo uso mucho en mis clases, pero es esta frase. Esa es la frase. Si usted puede decirla correctamente. Con por gusto favor. lo digo, la unión debe salvarnos como nos destruirá la división si llega a introducirse Entre nosotros. Esa es la frase. Y sí, es en una carta a Rafael Urdaneta. De 1814. ¿Qué pasa? Bolívar recibe la noticia de que Urdaneta ha podido sacar de la actual Venezuela hacia Nueva Granada lo que queda del ejército
de la Segunda República, en un momento, como le decía, sumamente difícil, donde las diferencias entre los grupos, las élites de poder y los intereses, sobre todo de las élites, han minado la unidad y han provocado que en la primera etapa de la independencia falle. Y por eso es que Bolívar incluso tendrá que emigrar, tendrá que organizar mejor las cosas fuera. Y Urdaneta, sin embargo, que es un general muy joven, un oficial muy joven, él ha recibido la noticia de que ha logrado salvar estas tropas, sacarlas a Nueva Granada. Y entonces Bolívar, no sé si antes o después de encontrarse, le da una misión importante y le escribe varias cosas en torno a la unidad y le maneja esta idea general en la carta. ¿Qué pasa? Que es una frase que después se ha aludido numerosas veces para hablar de la unidad, no solo, como le decía, de los sectores sociales dentro de un país específico de América Latina, sino a nivel incluso continental. O sea, a partir de esa frase él edifica después todo un constructo teórico de lo que es la unidad latinoamericana, la unidad de los pueblos, va elevando a una potencia mayor esa concepción de la unión, porque lo importante es la fuerza conjunta para derrotar a enemigos poderosos, por encima de las diferencias. Porque además en esa etapa el Ejército de Liberación había sufrido sus derrotas a raíz de, creo que eran los llaneros, ¿no? Los mantuanos, que eran también hombres de la región, pero movilizados por la realeza hacia la otra causa. Algo así como los voluntarios en Cuba, como Salvando las Distancias, ¿no? Que fueron tan fatales para nuestra historia de lucha en un primer momento. Entonces felicitamos a nuestro panel, especialmente al doctor Lombana, y rápidamente vamos a que uno de nuestros panelistas realice la pregunta de participación correspondiente y que no será válida para la retransmisión de Escribe y Lea el próximo domingo. Ustedes deberán responder, una vez que la conozcan, a través de nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba. Doctor Lombana. Sí, Ramón, yo voy a hacer una pregunta con permiso de mi amigo Dagoberto, que además es de quien aprendo mucho de estos temas, que tiene que ver con el periodo, una etapa de la historia en la que él es especialista, ¿no? Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo se llama la primera gran acción de sabotaje contra la ocupación alemana en Europa y qué objetivo final perseguía? La ocupación a la que se refiere es a la ocupación de las tropas nazis, por supuesto, en 1939. Reitero, ¿cómo se llama la primera gran acción de sabotaje contra la ocupación, vamos a decir, nazifascista en Europa y qué objetivo final perseguía? Bueno, ahí tienen ustedes la pregunta a responder de inmediato a través de nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba, y la primera correcta que llegue a nuestras manos será la ganadora. Gracias, profesor Lombana, es usted muy amable. Y de este modo estamos poniendo el punto final a la emisión de esta noche a través del canal educativo. Recuerde que regresaremos la semana próxima para abordar el arte, la historia y la cultura universales de esta manera singular, amena, interesante, única, en que lo hacemos aquí en Escriba y Lea. Profesores, muy buenas noches, una buena semana para todo el equipo y para usted. Todo eso, y le doy además las gracias por la mirada.